Vamos a abrir la palabra de fe, hermanos. Damos gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo, por todas las bendiciones. Amén. Vamos, hermanos, a la inspiración de las Sagradas Escrituras. Amén. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Léala nuevamente, pero más despacio y fuerte, duro, que se despierte los sentidos, que se despierte el alma, que se despierte todo su ser. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para salvación por la fe en quién. Por la fe en quién. Por la fe en Cristo Jesús. Amén. Bien, la inspiración de las Sagradas ¿qué? Escrituras. Amén. ¿Desde cuándo debe saberlas uno? Desde cuando está recién nacido en la vida cristiana. Amén. Desde cuando usted ha conocido al Evangelio, ¿qué tiene que escudriñar? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Amén. Quiero que escuchen con más atención. Amén. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? La salvación que es en Cristo. ¿Qué? Bien, escúchenlo. El único medio que Dios ha dejado se llama las Sagradas ¿qué? Fulano, el que sea puede salir con cosas raras, pero eso no tiene nada que ver con quién, con la salvación. ¿Tiene que ver algo con la salvación? No tiene que ver nada con la salvación. Amén. Los pensamientos de alguien no son los pensamientos de Dios. Los caminos de la humanidad no son los caminos de quién. No son los caminos de Dios. Entonces, Dios nos enseña que si nosotros no estudiamos la palabra, no respetamos la palabra, no obedecemos la palabra, entonces usted puede estar equivocado. ¿Puede estar qué? Puede estar muy equivocado. Y Dios dice que el cristiano en la primera de Pedro 2:2 debe desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? ¿Para qué? Escúchela. Si usted no ama a Dios, no mucho menos va a amar la palabra, porque Dios es la palabra. Si usted dice que obedece a Dios, tiene que obedecer la palabra. Amén. Si usted dice, hermano, que ha nacido de nuevo, entonces es una nueva ¿qué? Es una nueva ¿qué? Las cosas viejas. Entonces usted, como recién nacido, como cristiano que se está levantando en la palabra, debe de, como un niño. Usted sabe cuando un niño tiene hambre, ¿qué hace? ¿Se pone contento? ¿Lo pueden calmar con algo? No. Él lo que pide es comida. ¿Y qué es el alimento del cristiano? La palabra de Dios. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Desear como niños que escuche, por favor, hermano, porque resulta que a veces nosotros llevamos la Biblia de sobrante. Y que fulano dijo, y que el profeta dijo, y que el apóstol dijo, y resulta que el hombre puede estar equivocado, engañado, puede estar viviendo mal, puede estar en adulterio. En cambio, usted confía en la palabra, que ahí está Dios, y se va a evitar usted una cantidad de problemas.
Se va a evitar usted una cantidad de enredos. Se va a evitar una cantidad de errores. Porque a la gente le gusta mucho que le hablen bonito, pero que no le exijan nada. Mucha gente está acostumbrando que le profeticen a toda hora. Por eso hay tanta cantidad de falsos profetas a todo momento, hermano. A todo momento hay mucho falso profeta. A todo momento. Mucho falso mentiroso. Y entonces Dios le dice, no, ese hombre algún día puede equivocarse, algún día le puede fallar a Dios, algún día se muere, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al que vive? Desead como niños que recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es adulterar? Bueno, mire, viene de adulterio. Adulterio es un hombre casado tener relación con una mujer que no es su esposa. Eso es adulterar. Eso es falsificar. Hermanos, lo mismo sucede en la vida cristiana. Si usted está escuchando algo que no es de Dios, es un adúltero espiritual. Porque le está creyendo a Dios cosas que no son de quién. ¿Que no son de quién? Que no son de Dios. Entonces usted va a crecer, ¿cómo? Hermano, muy mal. ¿Cómo va a crecer? Con cosas adulteradas, que no son genuinas, que no son reales, que no son verdaderas, que no son de Dios. Y por eso, hermanos, uno de los hombres, cambio, Saulo de Tarso, inteligente, perseguidor de la iglesia, y tenía su partecita de sicario, tenía todo lo peor, pero cuando llegó a Cristo, nació ¿qué? ¿Cómo nació? ¿Qué fue? Una nueva ¿qué? Las cosas viejas, y fue hecho una nueva ¿qué? Una nueva persona. Pero lo más importante es cómo él recibió el evangelio. ¿Qué le pasó? Quedó ciego. Luego vemos, hermanos, que Ananías tenía miedo, pero Dios le dice, es necesario que tenga que padecer por mi nombre. Y si usted no es un hombre de guerra, es un flojo. Y al ser flojo, es cobarde. Y al ser cobarde, su egoísmo, su carne, su mundo y su diablo no lo dejarán ser cristianos. Porque usted se rebela contra las cosas que son del Espíritu. La carne es el peor enemigo. Dice el Señor que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso, hermano, la iglesia tiene que entrar en una etapa de un 100% más de oración. Para que usted todo en oración, todo en clamor, todo en intercesión, todo para la gloria de ¿quién? 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 Todo para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban al que vive? Todo para la gloria de Dios. Cuando todos lo llevamos a Jesucristo, lo que no entiende hoy, lo entiende mañana. Y por eso el Señor dice, desead como niños que, recién nacidos que, no adulterada. Pero escuche, para que por ella crezca usted, ¿para qué? Para salvación. Imagínese usted el cuidado que se debe tener al recibir el alimento para el espíritu. El cuidado. De pronto le dan leche adulterada, o sea, profecías falsas, palabra humana. ¿Y qué va a pasar, hermano? Que lo van a matar espiritualmente. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano es la muerte espiritual. Cuando un cristiano muere espiritualmente, hermano, se terminó todo. La muerte espiritual es lo peor que le puede pasar a un ser humano. El ser humano vive mientras Dios se lo permite. Cuando Dios lo llama, hasta ahí paró todo. Ahora uno como conocedor del evangelio
Uno tiene que luchar. ¿Cómo será la lucha espiritual que tenemos en muchas oportunidades, en diferentes áreas de la vida? Que dice el Señor que nos toca hasta con la piel de las muelas escapar. Eso es un marfil de lo más fino que exista. ¿Y cómo será, hermanos, lo que le toca a uno? ¿Cómo será lo delicado? ¿Cómo será lo tremendo, hermano? Y uno tiene que empezar. Mire todas las cosas. Yo cuando veo la vida del Señor Jesús, empezando del vaso que Dios usó a María, una mujer que no la conocía el mundo no la conoció. Yo creo que sería la mujer más humilde, porque una persona, le aseguro que usted va a un pueblo y no tiene donde quedarse, ¿qué hace usted? ¿Se va a quedar con un animal por ahí en una pesebrera? Dígame, ¿qué haría usted? ¿Busca un hotel? ¿Sí o no? Así es el más barato. Así es el hotel más barato. El hotel más cómodo, que puede valer 5,000, 6,000, 3,000 pesos, qué sé yo. Por aquí alrededor tienen eso. Venden, o sea, posada, 3,000 pesos, 5,000, 10,000. ¿Y cómo sería a ella que no la conocía quién? No la conocía nadie. ¿Y sabe dónde nació el Salvador del mundo? En una pesebrera. Se llama pesebrera. Es una pesebrera. El pueblo de Israel, las construcciones eran de un piso. Ahí tenían todos los animales. Segundo, era donde tenían todos los servicios. Tercero, para la familia. Y cuarto, para los dueños de casa. Entonces, abajo tenían los animales. Yo alcancé a conocer los abuelos en la casa. Ellos siempre tenían en un rincón, en un sitio pegado a la casa, donde dejaban las ovejas, las vacas. ¿Ahí? Entonces, todas las tardes tenía que uno ir a guardar, ¿qué? Las ovejas, ¿sí o no? Las gallinas, ¿las dejaban dónde? Para que los zorros de 2 patas no se las van a robar. Entonces las dejaban todo muy ¿qué? Pero el pueblo judío sí tenía la costumbre. Entonces el Señor nació en esa pesebrera. Pero luego, hermanos, mire, nace. Por eso, hermanos, mire, la bendición hay que cuidarla. Eso es único. Eso es único. Nace el Salvador. Herodes se entera. Manda a hacer una masacre. Pero María le tocó salir, hermano, a Egipto. Herodes quedó burlado. Después se congratuló con la iglesia, con el pueblo. El ángel de Jehová lo mató, que cayó comido por los gusanos. Pero es para que uno vaya teniendo idea. ¿Por qué, hermano? Ya uno no está para orgullo, para vanidades, para nada, hermano. Ya uno vive es para la gloria de quién. Ya uno, ya, hermano. Las circunstancias de la vida, mientras estamos aquí, son de mucho cuidado. ¿Son de qué? Son de mucho cuidado, hermano. Las circunstancias de la vida. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sé comer muy bien, pero también sé ayunar. Sé dormir en un hotel 5 estrellas, también me toca dormir en un lugar humilde. Sé tener abundancia como también necesidades. Y empieza a mostrarle a uno la vida y sus arandelas, la vida y sus circunstancias, donde uno tiene que tener todo el cuidado por las etapas que tiene que pasar. Hermano, hay momentos duros de la vida, en todo aspecto, saludables, económicos, pero uno ya sabe que en todo momento el Señor nos da la victoria. Pero tenemos que ¿qué? Que ser buenos soldados, orar, ayunar, clamar a su nombre. Entonces, todo lo que su alma necesita está en la palabra de Dios, en las sagradas ¿qué?
Escrituras. Luego, ¿qué es la escritura? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es lo que usted carga ahí debajo del brazo a veces? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, escuche lo que usted tiene ahí. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escúchelo. Escúchelo, hermano. Toda la escritura es inspirada. Imagínense. Cuando decimos que Dios está ahí, ahí está Él. ¿Sí o no? Toda la escritura es que. Ahora, mire el provecho que hay que sacarle. ¿Útil para qué? Enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena ¿qué? Para toda ¿qué? Para toda buena obra. Escuche lo que hay que sacarle a la escritura: enseñanza, disposición para cuando Dios lo redarguya a uno, estar dispuestos a que cuando Dios le hable a uno se corrija, amén, en justicia. Yo les he compartido a los hermanos y a la iglesia las sorpresas más grandes. Nosotros lo tuvimos por un tiempo. Aquí llamamos batallas bíblicas. Se enseñaban a todos los niños a estudiar la palabra de Dios. A todos. Eso era un encanto, ver un niño recitando un salmo, 2, 3. Otros decían 10, pastor, 10, deme la bibliacita. Yo les hacía, por motivarlos, un Nuevo Testamento. Pastor, ¿quiere que le recite 10 salmos ya? Y venían adelante y empezaban. ¿Cuántos se acuerdan de todo eso? Así era, hermano. Algo muy hermoso. Y escúchenlo bien. El hombre está enteramente preparado cuando uno estudia la palabra de Dios. ¿Para toda qué? Para toda buena obra. ¿Por qué el diablo ha hecho tantos estragos? Porque ya la gente no usa la palabra. Ya es la mente humana. El pastor fulano se levantó como profeta, él, y ya todo el mundo le tiene que creer. No, hermano. Él no es la escritura. Él es un ser humano que se puede equivocar. Y si la gente le cree a un profeta de esos, va al infierno, hermano. Equivocado, ¿dónde va a quedar? Por eso, mire, hermanos, escúchenlo bien. Yo miro esto con cuidado, porque hay épocas que no entiende las cosas. Cuando yo conocí el Evangelio, una Biblia valía 15 centavos. Sociedad Bíblica tenía cargamentos de 30, 40, 50 años guardados. Devolvían los barcos que enviaban con Biblias porque no había quien la leyera. El diablo se había inventado la infamia de que el que la leía se volvía loco. A mí me dejaron Biblias en mi casa para que las vendiera a 15 centavos. Me tocó ir a devolverlas. Me dijeron, no, aquí tenemos muchas, regáleselas a la gente. Ni regaladas las querían. Ahorita, ¿cuánto vale una Biblia? Bueno, número 1, número 2. ¿Qué va a hacer lo que el diablo va a hacer en los últimos tiempos? Aquí ya han habido voz de alerta. La primera fue hace 15 años. Bueno, hablemos de un tiempo, pongámosle 15 años. Como la Biblia cuesta tanto traerla, aquí se imprimió y era con papel periódico y la vendían así. Pero después de usarla se volvía así y se acababa. Porque es un papel muy fino. Entonces, les tocó. Sociedades Bíblicas, hermano, invierte muchos miles de millones para que tengamos la Biblia. Pero en los últimos tiempos, el que tenga una Biblia, consérvela al máximo, porque no van a importar, no van a traer más Biblias. Escúchenlo, hermano, porque el diablo sabe
que mientras usted conoce la Biblia no lo engaña. Pero mientras no conozca la Biblia, el Señor le decía: ignoráis las Escrituras, ignoráis el poder de Dios. Y el Señor le dice a uno, para que no cometa errores: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis que, y ellas dan testimonio de mí. Hay que volver, hermano, cuanto antes a escudriñar qué. A escudriñar qué. Porque ahí está Dios. No se ponga a buscarlo como cuando usted no tenía a Cristo en su corazón. Él está en la palabra. Cuando usted quiere buscar de Dios, tome la Escritura, que ahí está Él, para enseñarle, para corregirlo, para redarguir su corazón y para que usted viva correctamente. Sin la palabra de Dios, ningún hombre está perfectamente preparado. Ningún hombre está perfectamente preparado. Usted sin la Biblia no es cristiano. Usted estudiando la palabra, Dios lo prepara. Así que todo el mundo, hermano, tenemos que volcarnos a lo que Dios dice, para no salir con herejías. ¿Sabe qué le cuesta a un hombre salir con errores? De que Dios le habló y Dios le dijo, cuando es producto de la mente de él, que queda borrado del libro de la vida. Y todas las plagas que están escritas en el libro caen sobre esa persona. Por eso, hermanos, el no escudriñar la palabra. Mire, hermanos, nosotros fuimos los forjadores en Colombia de distribuir la Biblia. Yo tengo carpetas de pedidos de Biblia de 3,000, 4,000, 2,000, 5,000, 10,000, así. ¿Cómo adquirir las primeras cosas? Ahí está, hermano. Vendiendo la Biblia. Increíble, hermano. Increíble, hermano. ¿Cómo se movió la Biblia en Colombia? Porque ellos vieron, hermanos, cómo es que se maneja para que la gente esté informada. ¿Qué tal un hijo suyo en un colegio sin libros? ¿Qué estudia? Un cristiano sin Biblia, ¿qué sabe? Por eso, hermanos, hay que volver el corazón a escudriñar las Escrituras. Por eso el diablo se ha metido en tanto mundo, ha metido tanto mundo a la iglesia, la gente no se prepara. Es de que logró meter su modernismo, hermanos, está acabando con lo que sea. Ahora, la Escritura es inspirada por Dios. El pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios, todo el conocimiento está en la palabra de Dios. Todo lo que usted necesita, hermano. Amén. Y las propiedades son útiles, bendición, conocimiento, sabiduría, enseñanza, guianza. Lo único que redarguye al hombre es que, hermanos, cuando uno escucha a un hombre de Dios predicar la palabra, Dios le habla. Y cuando se pone usted a saltar y a gritar en la iglesia como un loco, el diablo es el que se aprovecha. Y por eso, hermanos, hay lugares donde la escritura para afuera, y mundo, distracción, baile, eso la gente se cae, unos aúllan, otros se caen al piso y se duermen. ¿De qué está poseído? Del mundo, del diablo, de demonios. Pero el hombre de Dios está enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Si eso es tan delicado. Mire, hermanos, una de las grandes cosas que uno tiene que preocuparse es que lo que Dios dice, eso es. Usted no piense en otra cosa. Dios le habló a través de la palabra, agárrese de ahí y no se suelte nunca. Y verá la gloria de quién. Pero si usted, hermano o hermana, no tiene el temor, no tiene la palabra, no tiene a nadie. Problemas, dificultades, desgracias, desilusiones. En la segunda de Pedro 1:21 dice:
Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes hablaron? ¿Y para qué hablaron? Para recopilar en los diferentes lugares, en las diferentes culturas, todos los amanuenses, todos los libros de las Sagradas Escrituras, todos los escritos, se llamaban amanuenses, quiere decir todos los escritos de la Biblia. Ellos en diferentes lugares del mundo, estaban, y Dios los inspiró. Número uno, inspirar, tomar, poseer, y empezaron a hablar de las sagradas ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Pero ¿cuál era el testimonio de estos hombres? Los santos ¿qué? Los santos ¿qué? Los santos hombres de Dios. Vaya uno a mirar, si no tenemos cuidado hoy en día, si no tenemos cuidado para vivir en santidad, tenemos que decir un poco de ocurrencias, tenemos que decir un poco de palabras humanas, tenemos que hacer cosas indignas, porque ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede dar? En cambio, algo hermoso, cuando la gente realmente era convertida genuinamente, de corazón, uno iba casa a casa con la Biblia. Y eso era algo hermoso, ver uno, la gente, ¿y dónde está escrito? Eso era impresionante. Y uno ore, ayune, porque en esa época les era unos cuentos del diablo tremendos. Es que el papel aguanta todo. Ya cuando no podían contra la escritura, no, es que el papel aguanta todo, eso se lo inventó cualquiera. Y uno a orar para que Dios le diera más convicción. Hoy hay 99% de teatro y un 1% de estudio bíblico. Las iglesias abrieron teatreros de teatro y le ponen danzas, merengue, champeta, rock and roll, rock. ¿Qué es lo que no le meten ahí? Para ir a apacentar toda esa leonera, todas esas fieras, calmarle la carne. En cambio, usted lo coge el Señor y lo hace nuevecitico, hermano. El mundo, el diablo, para afuera, fue redimido por la sangre de Cristo. Una nueva criatura. ¿Una nueva qué? ¿Una nueva qué? Una nueva criatura. ¿Y dónde usted se sustenta? En la palabra. Mire, hermanos, dos cosas tan importantes que uno ve. Número uno, el diablo va y en la tentación de Jesús lo lleva al monte y le dice a Satanás, está escrito. ¿De qué se valió el diablo? De la misma palabra, que mandará a sus ángeles acerca de ti para que ¿qué? Para que tu pie no tropiece en piedra. Pero le dice el Hijo de Dios con autoridad, está escrito, Satanás, vete, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirá. ¿Está entendiendo lo que Dios está diciendo? Escuche cómo el Señor refutó todos los argumentos, engaños e ilusiones del diablo. Por eso, hermano, usted tiene que ser formado por la palabra de Dios. Si usted no está siendo formado por la palabra de Dios, es un cristiano fantasma, es un cristiano mediocre, es un cristiano tibio, y no es cristiano, es cristino. Vuelve a su mundo, vuelve a su pecado, se le mete el mundo, se le mete el diablo y termina en el infierno. ¿Cuál era la controversia? Usted siempre ve los fariseos, los herodianos, los saduceos, los pardos, todas las sectas de esa época, contradiciendo al maestro. Y él los paraba, mire, está escrito. Y el Señor tan sincero que les decía, yo no hablo por mi propia cuenta. Y cogía las Sagradas Escrituras y empezaba a enseñarles.
Bien habló de mí el profeta Isaías. Todo él vino a traer la revelación del Padre a nosotros. Y nosotros presentamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, solamente a través de las Sagradas Escrituras. Quiero que escuche eso con cuidado, hermano. Porque una casa sin escrituras, ¿para qué hoy sirve? Escúchelo, hermano, escúchenlo. Quiero que lo escuchen con todo el cuidado, hermano, para no cometer errores. Que Julanito dijo, es problema de él. Se le hinchó la cabeza ya a él. Que lo que Dios dice, Dios responde, es su palabra. Y aquí lo estamos viendo. En Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Habrá algún profeta, hermanos, más poderoso que Jesucristo? ¿Sí? ¿Habrá algún profeta más poderoso que Jesucristo? Bueno, entonces, usted ya tiene a Cristo en su corazón, le entregó su vida, Él es la cabeza de la iglesia. Si algo que se debe escudriñar es la profecía. Una vez llegaron como 4 o 5 profetas, pastores de nombre, muy reconocidos, y uno profetizó. Él profetizó. Inmediatamente después de esa profecía empezó uno a decir: no me parece que eso es de Dios. Bueno, y entre hombres de Dios la pregunta, a mí me preguntaron y dije yo: no es de Dios. Vamos a la palabra. Y empezamos a escudriñar lo que él dijo y no era de Dios, era una falsedad. ¿Qué dijo el hermano? Discúlpeme, hermano, perdóneme. ¿Cómo será en este mundo cuando los demonios andan engañando, si le fuere posible, a los escogidos? ¿Cuánta cantidad de falsos profetas se levantarán? ¿Cuánta cantidad de falsos maestros se levantarán? ¿Cuánta cantidad de engaño? El Estado colombiano no haya que hacer, por eso es que están ordenando el plan territorial y poner a todo el mundo en cintura a ver qué es lo que está pasando. Por la proliferación que hay, hermano, y la falta realmente de temor a Dios, de ser genuino, de ser real y de ser verdaderos. Sí, hermano, esa es la gran realidad, hermano. Por eso usted estudie la palabra. Que el fulano le dijo que le va a regalar el mundo. Bueno, tranquilo, déjelo ahí y le aseguro que no se lo puede dar, porque el diablo nunca le puede cumplir a nadie. ¿Cómo será tan delicado? Ya hay 4 enciclopedias de mundanos, estudiosos de la Biblia, y todo lo que ha pasado alrededor del mundo, ni siquiera una coma ha fallado. Todo es profético lo que la Biblia dice, hermano. Hay enciclopedias ya, hermano, de mundanos, no de cristianos, no de pastores, no. Gente que se ha puesto a estudiar la Escritura a través de los acontecimientos y está todo relacionado, constituido, hecho por Dios, y en las Sagradas Escrituras está. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Por eso todos los acontecimientos del mundo aquí están revelados en la palabra de Dios. Lo elemental que uno empieza a conocer, Mateo 24, guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, falsos profetas, el amor de muchos y infidelidad, y empieza. Y eso es lo que está aconteciendo en el mundo. Y aquí está, hermano. Aquí está la palabra de Dios. Usted lo sabe, ya lo tiene aquí en su corazón. A su nombre. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, claro, Dios levantó no solamente los profetas, los sacerdotes, no solamente los sacerdotes,
los líderes como Moisés, como Daniel, para guiar al pueblo, para conducirlo al propósito de Dios. Amén. Pero como todo eso, el hombre no hizo caso. Está el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas, el semillero, y está el Nuevo Testamento. Entonces Dios nos está diciendo, en el Nuevo Testamento Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Dios envió a quién, hermano. ¿Es el heredero de quién? ¿Es el heredero de quién? ¿Y por quién asimismo constituyó qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? ¿Cuántos alaban al que vive? A su nombre. Entonces, mucho cuidado. ¿Quién es el heredero de todo? Jesucristo. Vuelva a leer que ahí está en la palabra. Léalo, hermano, ahí está. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo que el universo. Entonces, el Señor Jesucristo como maestro aceptó el Antiguo Testamento como la palabra infalible de Dios, pero Él vino a ocupar el lugar. ¿Heredero de qué? De todo. ¿Heredero de qué? Sin Él, ¿qué somos? Separados de Él. Entonces mejor hagamos lo que Él dice. A su nombre. Claro. Porque si en la iglesia, hermano, todo el mundo le rinde pleitesía al pastor, Jesucristo, ¿dónde está, hermano? ¿Dónde está Jesucristo? No, hermano. Cada uno ocupa su lugar, pero la gloria se la damos a Él, hermano. A Jesucristo, al Rey de Gloria. Uno tiene que tener cuidado. Yo tengo que tener cuidado de cumplir el ministerio, que la obra no es mía. Si la obra fuera mía, pues hermanos, no tendría cara de estar aquí. Me daría vergüenza de saber que ustedes están engañados por un sinvergüenza. Reprendo al diablo, lo rechazo, pero usted está estudiando juntamente conmigo la palabra de Dios. Porque eso sería una vergüenza que se pare un hombre, hermano, lleno de vanagloria, lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de mundo, que es lo que la gente no ha discernido. Tanto hombres como mujeres no han querido discernir. Mujeres ven a alguien que sale y especialmente se les pega a Jezabel. Profetiza y enseña, pero la terminación es adulterio. La ramera más ramera se metió a la iglesia a corromper a los hermanos. Y por eso usted siempre que escuche una persona que esté fuera del camino del Señor, dice: es que a mí me parece. ¿Y qué tiene de malo? Y empieza a escudarse. Pero el cristiano verdadero, no, hermano, si Dios le redarguye que está haciendo algo mal, humíllese, pídele a Dios que le dé el discernimiento. Y la respuesta de eso es arrepentimiento, que quiere decir que usted le falló a Dios. Punto. Pero hoy en día es ponerse uno bravo. No, me voy a tal lugar que allá sí, desde la pastora en adelante, usa hasta peluca. Lo mínimo. Evadir la realidad, hermano, ¿para qué? Si Dios nos ya llamara a su presencia, ¿cómo nos vamos a engañar nosotros, hermano? Es de las cosas más, hermano, vergonzosas. ¿Cómo nos vamos a engañar? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a engañar? No nos podemos engañar, hermano. Dios no puede ser burlado. Todos los que han ignorado eso, hermano, ha sido una tragedia, ha sido una maldición, una desgracia, más bien. Y Romanos está claro, el capítulo 1 está claro.
Ignorando la justicia de Dios, establecen la de ellos. Es cuando salen los falsos profetas a ponerle cosas al dueño de la sabiduría, al dueño del mundo, al dueño de nuestras vidas. ¿Cómo vamos a altercar contra Él? ¿Cómo vamos a andar en contradicción con Él? Si Él es el todo, ¿qué? Él es el todopoderoso. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y nos toca someternos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en nuestro tiempo a los padres por los profetas. En nuestros posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sin Cristo no hay cristianismo, así de sencillo. Sin Jesucristo no hay cristianismo. ¿Cuándo nació el cristianismo? Con Cristo Jesús. Sin Él no hay cristianismo. Hay mundo, hay engaño, hay mentira, y es cuando salen todos los campeones del diablo, los falsos profetas, a engañar a un pueblo. ¿Y por qué? Yo quiero que usted note cómo el diablo le fascina la carne. Al diablo ese es el lado débil del ser humano, la carne, el halago, palabras halagüeñas, halagadoras, profecías falsas, cosas que no tienen ningún asidero. Pero en cambio lo que Dios dice, agárrese usted de la palabra. De todas las profecías que están escritas, repítala por la mañana, por la tarde, a la hora que quiera, porque ahí está Dios. Ahí está Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo esto, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna, ¿cómo? ¿Ninguna qué? ¿Ninguna qué? ¿Es de qué? De que eso que Dios se lo dijo a usted, hermano, y que usted tiene que andar con algo oculto ahí, hermano. Lo que es de Dios se manifiesta. No ve ese día tan hermoso, ¿quién lo hizo? Y así usted no quiera, pero Dios lo hizo y punto. ¿Será que usted es capaz de discutir con Él? Ninguna profecía de interpretación que ninguna. Entendiendo esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Tiene que ver algo la carne ahí? ¿Es algo que tiene que ver con la carne? No tiene nada que ver con la carne. Entonces, cuando ustedes profeticen cosas carnales, cosas humanas, eso no es de Dios. Conozca, hermano, para que no lo engañen. Conozca, hermanito, para que no lo tumben. Más claro, ¿para dónde, hermano? ¿Sí o no? Claro. Es que Dios nunca ha hecho nada para mejorarlo a uno. Nunca, hermano. Dios todo lo ha hecho para su gloria. Por eso tenemos una fe viva y también sabemos esperar. A su nombre. Claro, hermano. Esto no es cuestión de humanos. No, hermano. No, hermano. No, hermano. Lo que Dios lo dice a la humanidad. Entonces, la diferencia de lo celestial al humano es que la profecía de los falsos va a la carne y la profecía divina va al espíritu. Le trae gozo, le trae alegría, le trae paz, le da fe. Y cuando es cosas humanas, le trae a usted todo tipo de controversia.
no le trae paz. No le trae paz, hermano. Pues hay tanta gente confundida, hermano. ¿Por qué? Porque ellos no tienen respeto de saber quién está hablando. Y lo primero, la primera propiedad que Dios nos da, la primera es que oímos su voz. ¿Sí o no? Es que, hermanos, esa es una realidad tremenda. ¿Sí o no? Es una realidad tremenda. Usted puede, yo puedo irme para otro país, para Patagonia, y allá llamo a la casa y yo conozco la voz de mi esposa. ¿Usted le pasa lo mismo? ¿O le sale la muchacha al servicio? ¿Qué hubo, mi amor? ¿Cómo le va? ¿Cómo usted no va a conocer la voz de Dios, hermano? Que lo sacó, lo perdonó, lo santificó, lo libertó, hermano. Le habló a su alma, a su conciencia. Claro, ¿cómo no va uno a oír la voz de Dios? Que nos sacó de las tinieblas a la luz, del error, de la idolatría, que era lo que no teníamos. Y empezamos a estudiar la palabra y ahí estamos bendecidos. ¿Sí o no, hermano? A su nombre. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia, o sea, la inspiración, el plan, el proyecto divino, la proyección de Dios, destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No eran neófitos, no eran principiantes, era gente estructurada. Amén. Gente formada, gente con conocimientos, personas que ya habían sido capacitadas por Dios mismo. Eso le pasa a usted. Usted, a medida que estudie la palabra de Dios, Dios lo va capacitando. Y cuando alguien le habla, usted inmediatamente dice: no, Señor, la Biblia dice esto. Entonces, no se deje engañar. Pero al que usted no estudie la palabra de Dios, cualquiera le sale con algo, y entonces usted, hermano, queda ¿qué? Engañado. ¿Cómo queda? Engañado. Los hombres que profetizaron no fueron neófitos, que Dios los tomó ahí para que dijeran lo que quisieran, sino fueron hombres inspirados por ¿quién? ¿Inspirados por quién? Inspirados por el Espíritu Santo. Era gente que Dios maduró, enseñó, santificó, perfeccionó para ser inspirados por Él, usados por Él. Por eso cuando el Señor nos habla, no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado, porque Dios te quiere usar. Y como tenemos todo el conocimiento de la palabra, toda la enseñanza, tenemos muy buena formación. A su nombre. En Apocalipsis capítulo 19 verso 10 dice la palabra: yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Imagínense Juan. Mire, hermanos, hablemos claro. Amén. Amén. Juan fue un hombre muy especial, todo un santo, todo un vaso, todo un instrumento, todo el hombre de Dios, Juan. Pero cometió un error. ¿Y sabe cuál fue? Adorar a un ángel. ¿Cómo será todos aquellos que adoran todos falsos profetas, hermano, y le creen? Y el ángel le dijo: no, Juan, yo soy siervo como usted, yo soy siervo de Dios, usted también. Adore a Dios, adore a Dios. Mire, hermanos, tengamos cuidado. Hay que hablar muy más claros, hermano. Hablar más. No nos podemos aprovechar de la fe para cometer errores entre nosotros. No nos podemos aprovechar de la fe. Adoremos a Dios y seamos sinceros entre nosotros mismos.
Amén. 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 Adoremos a Dios. Pero que de pronto llegó un ángel y que le dijo a usted una cosa y ya sacó usted una doctrina, siga adorando a Dios. Siga haciéndole fiel a Dios. Que salió alguien a ofrecerle algo, un momentico. Adore primero a Dios, porque el diablo se mete ahí. Serás como Dios. ¿Tendrás esto? No, hermano, usted no se imagina la responsabilidad que uno adquiere cuando Dios le habla. Eso es algo muy serio, hermano. Eso es algo muy delicado, hermano, cuando Dios le habla a uno. Hermanos, eso es algo tan delicado que hay que cumplirse, lo que hay que es cumplirlo al pie de lo que Él dice. No se puede uno engañar, no puede uno falsificar, no puede uno medrar o cambiar o quitar o poner, no, hermano. Entonces, muy delicado. Y me postré a sus pies para adorarle. Juan lo hizo. Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Amén. Bien. Entonces, en las cosas del Espíritu es Dios supremo, poderoso, sublime, Rey de gloria. Y en las cosas de nosotros los humanos, tengamos cuidado para no engañarnos. Más claro para dónde, hermano. Claro. Tengamos cuidado para no engañarnos. Tengamos toda la atención. Pero lo positivo y lo real, adoremos a Dios. Juan en ese momento vio al ángel y se arrodilló. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Yo vine a traerte un mensaje de parte del dueño de todo. Adóralo a Él. Tremendo, ¿no, hermano? ¿Quién se va a descarriar así? Con semejante doctrina, con semejante... No. ¿Y sabe qué estaba pasando aquí? Que Dios le estaba dando a Juan el libro del Apocalipsis. Lo más tremendo, o sea, el Apocalipsis es tiempo del fin, Apocalipsis es revelación de los últimos tiempos y Apocalipsis es el destino de la humanidad y del mundo y aún del firmamento y de todo. Es el final de todo, Apocalipsis. ¿Y Juan cómo estaría en el espíritu, hermano? Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían. A su nombre. ¿Hay alguna duda de la palabra? ¿Alguna pregunta?